Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.97 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: más adelante encontraremos cantidades representadas por este tipo de producto, el que está aquí, al cual se lo conoce como triple producto escalar o como producto mixto, porque involucra un producto vectorial y un producto escalar. La pregunta A dice: demuestre que para tres vectores cualesquiera, A, B y C, el triple producto escalar escrito de esta forma, en este orden, debe ser igual al triple producto escalar escrito en esta forma, en este orden. Para demostrar eso, vamos a calcular cada lado de esta ecuación. Primero vamos a hacer este triple producto escalar, luego este de acá, y pues vamos a comprobar que los términos o el resultado que obtengamos en el lado izquierdo debe ser igual al resultado que obtengamos en el lado derecho. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el lado izquierdo? Pues primero tenemos que calcular este producto vectorial que está aquí. ¿Listo? Pero antes tenemos que definir los vectores. Como nos está diciendo que para cualesquiera vectores, entonces debemos trabajar en general. Un vector en general se lo escribe con letricas, ¿sí? Entonces una forma de ver ese vector en general sería de esta manera: AX con el vector unitario Y, más AY con el vector unitario J, más AZ con el vector unitario K. Miren que definí un vector en tres dimensiones en general, porque las componentes les estamos escribiendo como letras que pueden representar cualquier número. ¿Listo? Mire, recuerden que el vector unitario Y va con la componente en X, el J con la componente en Y el K con la componente en Z. ¿Listo? Asimismo vamos a hacer para los demás vectores. El vector B pues se lo puede escribir como BXY más BYJ más BZK, y lo mismo para el vector C. El vector C sería CXY más CYJ más CZK. Ahí tenemos los tres vectores en general. Ahora ya puedo calcular el lado izquierdo de esta ecuación, como se muestra aquí. Para eso primero tengo que calcular el producto vectorial, este. Y para poder calcular ese producto vectorial voy a hacer una especie de determinante, o voy a usar la forma de determinante para calcular ese. Estrictamente hablando no es un determinante, porque el determinante en álgebra lineal se define como un escalar, ¿sí? Cuando ustedes calculan un determinante de una matriz, lo que resulta es un número, un escalar, y lo que vamos a obtener aquí es un vector, pero la forma en que se resuelve sí es la misma. ¿Listo? Se resuelve de la misma manera, pero exactamente o estrictamente hablando no es un determinante. Mire que aquí el orden del producto vectorial es muy importante. Tenemos que escribirlo con este orden: B cruz C, ¿sí? Porque el producto vectorial no es conmutativo, es anticonmutativo. Eso quiere decir que no es lo mismo decir que B cruz C que C cruz B. No es lo mismo, no resulta igual. Bueno, entonces mire que el producto vectorial entre B y C lo puedo escribir de esta forma. Escribo una rayita que representa el determinante. En la primera fila voy a escribir los vectores unitarios I, J y K. En la primera fila, ¿listo? Cierro el determinante. En la segunda fila va las componentes del primer vector, en este caso el vector B, y van abajito pues de su vector correspondiente. Por ejemplo, la Bx iría debajo del vector unitario Y, la By debajo del J y el Bz debajo del K. Y en la tercera fila pues va el segundo vector, Cx, Cy y Cz. ¿Listo? Ya construimos el determinante. Ahora vamos a solucionarlo. ¿Cómo se soluciona este? Se toma el vector unitario Y, ¿listo? Y lo que se hace es cancelar la fila y la columna de ese vector unitario. Entonces, por ejemplo, el Y se cancela esta fila, que es donde está el vector unitario Y, y la columna de ese vector unitario Y. Y entonces escribimos el vector unitario que tomamos. El vector unitario Y
bueno, escribámoslo bien, y se abre un corchete o un paréntesis, como les parezca mejor, y se hace este producto en cruz, este por este. Entonces quedaría BY por CZ. ¿Listo? Miren, este por este. Menos, este menos siempre va, este por este. La otra diagonal. BZ por CY. ¿Listo? Ya hicimos el primer cofactor, o ya usamos el primer término. Ahora vamos con el vector J. ¿Listo? Borremos este. Para el vector J hacemos lo mismo. Cancelamos la fila donde está el J y la columna de donde está la J. ¿Listo? En este caso pues tendríamos que cancelar esta columna y la fila ya está cancelada. Y hay que tener en cuenta que para este vector unitario del centro, o el segundo vector unitario, o el J, mire que aquí comenzamos con más, el segundo comienza con menos, ¿sí? Eso sale cuando uno aprende a solucionar determinantes, se entiende por qué sale este menos. Ahora no lo voy a explicar, pero quiero que se aprendan eso. Aquí va más, luego va menos y se coloca el J. ¿Listo? Se abre corchetes y se hace lo mismo. Este por este, miran, Bx por CZ por CZ menos de la formulita BZ por CX. BZ por CX. Cierro corchete. Y el tercer vector ya es positivo. Miren, positivo, negativo, positivo. K. Y se hace lo mismo. Se cancela la columna donde esté K y la fila de donde esté K. La fila ya está cancelada. Ahora cancelemos la columna. Perdón. Sí, está bien, columna. Y hacemos lo mismo. Abrimos corchete. Bx por CY. Miran en diagonal. Bx por CY menos BY por CX. BY por CX. Y ahí ya tenemos calculados los términos de este producto vectorial. ¿Listo? Lo que voy a hacer ahora es ordenarlos un poquito porque a mí me gusta escribir primero las componentes y luego el vector unitario. Simplemente es eso y voy a organizarlos en una línea para que se mire mejor. ¿Listo? Entonces mire que el producto vectorial entre B y C es igual a BY por CZ menos BZ por CY con el vector unitario y, miran, solo le cambié el orden, no hice nada más, menos Bx CZ menos BZ CX por el vector unitario J. Y aquí no me cabe, voy a intentar reducir un poquito esta letra para escribir todo en un solo renglón. Eso, yo creo que ahí ya está bien. Entonces nos queda más Bx CY menos BZ, perdón, menos BY CX con el vector unitario K. Simplemente reescribí esto que obtuve acá en un solo renglón y ordenándolos diferente, nada más. ¿Listo? Eso, ya tenemos el producto vectorial. Ahora, ¿qué nos piden calcular? Mire que el lado izquierdo es A punto este producto vectorial. O sea que tenemos que hacer el producto escalar entre A y el vector que nos acaba de resultar de acá. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer el producto vectorial A punto esto. Pero el producto, perdón, el producto escalar entre A punto esto, ¿sí? Pero el producto escalar es más simple de calcular, es más sencillo. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a escribirlo aquí. El vector A, producto escalar, con el vector que resulta del producto vectorial entre B y C, es igual. Si recuerdan, el producto escalar se hace multiplicando componente a componente y sumándolas. Por ejemplo, nos quedaría la componente en X del vector A multiplicada por la componente en X de este vector, más la componente en Y del vector A por la componente en Y de este otro vector, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces lo podemos ver desde acá. Miren, la componente en X del vector A por la componente en X de este vector que nos acabamos de calcular, ¿sí? Entonces quedaría AX
multiplicada por esta componente de aquí, que es BY por CZ menos BZ por CY, ¿se dan cuenta? Más la componente en Y, miren que tengo la componente en Y es positiva, pero esta componente en Y es negativa, ¿no? Tenemos que multiplicar signos. El más que tiene la componente en Y del vector A, multiplicada por el menos de la componente en Y de este vector de acá, nos queda menos. Más por menos resulta un menos, así que colocamos menos la componente en Y del vector A por esa componente de aquí, que sería Bx CZ menos BZ CX. ¿Listo? Miren que multiplica signos. Y mire que cuando uno ya calcula el producto vectorial, perdón, cuando uno ya calcula el producto escalar, como en este caso, los vectores unitarios ya no van, simplemente van las componentes, el producto de las componentes correspondientes. ¿Listo? Y por último, la componente en Z, mire que es positivo, más, por este más de aquí, pues sigue dando más, así que podemos colocarle más. Bueno, inclusive podemos reducir el tamaño de este para que quede en un mismo renglón. Ahí yo creo que ya queda bien. Entonces quedaría más AZ multiplicado por BX CY menos BY CX. Ahí un poquito apretado, pero se entiende. Ya tenemos las tres componentes. Ya hemos multiplicado las tres componentes, mejor dicho. Mire que el resultado de un producto escalar es un número. Y aquí ya no tenemos ningún vector, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, lo que resulta es un escalar, un valor numérico. ¿Sí? Porque ya no tenemos vectores unitarios y esto simplemente es un producto y una suma, lo que nos va a resultar en un escalar, en un número. Eso, mire que yo este lo puedo trabajar repartiendo, si se dan cuenta, o multiplicando el AX por todo lo que está dentro de estos corchetes. Cada componente la puedo multiplicar por lo que está dentro de estos corchetes. ¿Y cómo se hace eso? Pues por ejemplo, en este primer término, este valor se multiplica por cada término de lo que está dentro, ¿sí? Se reparte eso. Y así para todos. Por ejemplo, o ya desarrollando, nos quedaría que A, producto escalar de B cruz C, es igual, miren, AX BY por BZ, nos quedaría más por más, toca multiplicar signos, aquí hay un más, acá adentro también hay un más, cuando no se mira nada, se supone que hay un más por más resulta más, así que va a quedar positivo. AX por BY por BZ, pues queda indicado así, AX por BY por CZ, ¿se dan cuenta? Y ahora sí, más por este menos, resulta un menos, y también quedaría del mismo modo AX BZ CY. Miren acá, voy a hacer exactamente lo mismo multiplicando signos. Menos por este más de aquí, menos por este más, resulta menos AY BX CZ. Menos por este menos de acá, me queda un más AY BZ CX. Acá de nuevo, más por más AZ BX CY. Y el último término no me va a caber aquí, entonces reduzcamos un poquito y ya cabe. Más, ahora sí, más por menos, menos AZ BY CX. ¿Listo? Ya tenemos el lado izquierdo de la ecuación que nos piden calcular o comprobar que es igual. Miren, ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer lo mismo para el lado derecho. Entonces, para calcular el lado derecho, pues tenemos que primero calcular este producto vectorial, A cruz B. Vamos a hacerlo. Entonces, tenemos que calcular A cruz B. A cruz B. Ya lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya lo expliqué. Esto será igual, a ver si está bien el producto que tengo que calcular, es A cruz B, si está bien. Entonces, si recuerdan, se colocan en la primera fila los vectores unitarios I, J y K. En la segunda fila va las componentes del primer vector, o sea, AX, B, AY y AZ. Y en la tercera fila, pues las componentes del segundo vector.
bx, by y bz. ¿Listo? Ahora aplico lo que hicimos antes. Tomábamos el primer vector unitario. Ya lo voy a escribir en orden. O no, hagamos lo mismo. El primer vector unitario y, positivo, iba, ¿se acuerdan? Más, menos, más con el i, menos con el j y más con el k. Este es positivo. Se cancela esta columna y esta fila y nos queda AY por BZ menos BZ, perdón, AZ por BY. Si la miran, este por este menos este por este. Ahora sigue J, así que sigue un menos J. Cancelo esta columna y esta fila, esta de aquí. Por lo tanto nos queda AX BZ menos AZBX. Y por último sigue el K sí es positivo, así que queda más K. Abro corchete, bueno, aquí se me olvidó cerrarlo. Cancelo esta fila y esta columna y nos queda AXBY menos AYBX. ¿Listo? Ya tengo el vector unitario, perdón, ya tengo el vector que resulta del producto vectorial entre A y B. Lo voy a reescribir en un solo renglón. A cruz B. O inclusive, pero no, sí hagámoslo aquí. Hagámoslo despacio. Ordenándolo como hice antes, nos quedaría AY BZ menos AZ BY con el vector unitario I menos AX BZ menos AZ BX con el vector unitario J más AX BY menos AY BX con el vector unitario K. ¿Listo? Y ahora ya podemos calcular el producto escalar que nos piden ahí. Nos piden este producto escalar con C. Entonces escribamos eso. A cruz B, producto escalar con C. Y como hicimos antes, pues se tiene que multiplicar componente X de un vector con la componente en X del otro. Por lo tanto, la componente en X del primero es esta, que nos quedaría AY por BY menos AZ por BY. Uy, aquí tengo un error. Este es Z de aquí. Este es mi error. Miran, AYBZ, AYBZ. Eso. Sí, ahí está bien. Eso, miren la primera componente o la componente en X de este vector con la componente en X del otro vector. Si se dan cuenta, pues es X, Y y Z, no hay diferencia y son positivas. Entonces multiplicando signos nos queda más de esta componente por más de la componente en X del vector C. Nos queda un positivo, está bien aquí. Y nos queda indicado aquí CX. ¿Listo? Ahora sí, miren que aquí tengo negativo en la componente en Y menos de esta componente por el más de la componente en Y del vector C, nos queda menos. Menos por más resulta menos. Así que copiamos esto a X, BZ menos AZ, BX por la componente en Y del vector C. Como está muy grande, lo voy a reducir un poquito. Eso yo creo que ahí está bien. Miran, ahí estoy escribiendo indicado. Y la componente en Z del vector C y de este vector son positivas, así que tengo más por más AX BY menos AY BX por la componente en Z del vector K, del vector C, perdón. Ahí ya tengo el producto escalar, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que falta hacer?
pues hacer esas multiplicaciones. ¿Listo? ¿Y cómo se hace eso? Pues se reparte del mismo modo que hicimos antes. Esta componente en x del vector c por cada término multiplicando signos, ¿cierto? Es lo mismo que vamos a hacer acá. Hagámoslo aquí en esta parte. Entonces mire que a cruz b punto c será igual, aquí miren, este que es positivo por este de acá que es positivo, tenemos más por más, ay, by, uy, aquí tengo otra vez un error, ¿dónde está? Es ay, bz, error mío, ay, bz, ¿se dan cuenta? Ay, bz menos az, by. No sé por qué estoy escribiendo mal este término, pero bueno, ahí está bien, ay, bz, ¿sí? Ay, bz, listo. Entonces, mire, nos queda ay, bueno, primero más por más, resulta más, ay, bz, cx nos quedaría, ay, bz, cx. Miran, este por este. Ahora sí, más por menos, menos, y este por este nos queda az, by, cx. ¿Listo? Y acá hacemos lo mismo. Miren que este menos afecta todo, ¿no? Entonces nos queda menos por este de aquí, más, perdón, menos por este más, menos, y menos por el más que tiene la CY, nos sigue quedando menos, así que aquí resulta un menos, ¿se dan cuenta? Menos por más, menos, resulta un menos, por este más que tiene el CY, resulta menos, ¿sí? Y nos queda AX, BZ, CY, ¿listo? Ahora sí, miren acá, menos por menos, más por más, y queda AZ, BX, CY, AZ, BX, CY. Podemos reducir esto un poco más, a ver. Sí, parece que podemos hacerlo más pequeñito. Algo así. Eso, entonces tenemos AX, BZ, CY, AZ, BX, CY. Ahora nos falta el último término. Más por más, resulta más. Y nos queda AX, BY, CZ, más por más, resulta menos, AY, BX, CZ. ¿Listo? Eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, inclusive aquí podemos hacer un poquito más grande esto para que se mire mejor, quizás, porque si cupo. Eso ahí quizás. Eso. Miren que ya tenemos el lado derecho. Este es el lado derecho. Y el resultado que obtuvimos acá es el lado izquierdo. ¿Listo? Voy a intentar copiarlo. Eso, ahí está. Entonces nosotros tenemos que comprobar que el lado izquierdo, o sea, tenemos que comprobar esto, que A punto B cruz C es igual a cruz B punto C. ¿Sí? Eso es lo que debemos comprobar. Revisemos el problema. Miran, A punto B cruz C debe ser igual a A cruz B punto C. ¿Cómo comprobamos eso? Pues nos fijamos si en el lado izquierdo, o sea, en esta ecuación, o en lo que resultó de esa ecuación, tenemos los mismos términos que en el lado derecho, o en esta otra ecuación, ¿sí? Si tenemos los mismos términos, aunque el orden sea distinto, pero
tienen que tener las mismas letras y los mismos signos, se puede decir que son iguales. ¿Listo? Por ejemplo, miren que aquí en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho, o sea, en este lado de acá, que es esta parte. Bueno, comencemos por el lado izquierdo. El lado izquierdo es este azul. ¿Listo? Miren. Entonces mire que en el lado izquierdo tengo este término. Positivo, AX, BY y CZ. Entonces en el lado derecho debo tener el mismo término. Miran, positivo más AX, BY y CZ. Hasta aquí concuerda. Vamos bien. Vamos por el segundo término. Podemos rayarlo en azul. Miren que es negativo, negativo, AX, BZ, CY. Y aquí lo tenemos, miren. Negativo, AX, BZ, CY. Cumple. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Vamos por otro. Este de aquí, miren que tengo menos AY, BX, CZ. Miren, AY, BX, CZ negativo. Entonces, mírenlo aquí, que aquí está. Negativo, AY, BX, CZ. Aunque este no parece Z, pero sí es Z. Y es negativo, así que cumple. Vamos con otro término. Positivo, miren, AY, BZ, CX. Positivo, AY, BZ, CX. Y aquí está, miren, positivo, AY, BZ, CX. Otro término. Con este, miren, tengo positivo, AZ, BX, CY. Marquémoslo aquí. Y acá también tengo positivo, AZ, BX, CY. Hasta ahí, todos los que están en el lado izquierdo están en el lado derecho. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y el último que falta pues es este de aquí que está negativo. Lo podemos hacer con este color. Negativo, AZ, BYCX. Y acá tengo negativo, AZ, BYCX. Como todos los términos que están en el lado izquierdo, en este lado de acá, también están en el lado derecho, exactamente iguales, aunque el orden no sea el mismo, pero sí están con el mismo signo y las mismas letras, podemos decir que estas dos ecuaciones son iguales. ¿Se dan cuenta? Entonces esa igualdad es verdadera. O ya acabamos de comprobar que esto es cierto. ¿Sí? Solo por comparación, comparando términos. ¿Listo? Y eso sería todo por este punto. Vamos por el último problema que nos dan, porque ya hicimos la parte A. ¿Sí? La parte A solo nos pedían demostrar que esta igualdad se cumple para cualquier vector, o sea, para vectores en general, que fue lo que hicimos. Aquí ya comprobamos eso. ¿Listo? Por comparación. Comparando comprobamos que sí es verdad. Ahora vamos por el B. Bueno, para ese B quiero escribir esa imagen acá para poderla ver fácil. Eso. Entonces el problema B dice, ¿dónde está? Calcule este producto mixto o el triple producto escalar para los tres vectores donde A tiene magnitud, esta magnitud y ángulo este y un ángulo de 26 grados medido del eje X positivo al eje Y positivo. B tiene esta magnitud y un ángulo medido de la misma forma de 63 grados y C tiene una magnitud de 6 y sigue el eje más Z, ¿sí? O sea que está perpendicular tanto a B como a A, porque miren que aquí nos están diciendo que A y B están en el plano XY. Si están en el plano XY y C está en el eje Z, pues quiere decir que C es perpendicular a A y a B. ¿Listo? Eso. Entonces primero voy a decir cómo voy a calcular este producto escalar. ¿Listo? Miren que por definición del producto escalar, yo puedo decir lo siguiente. Bueno, aquí tengo que el vector que resulta del producto vectorial multiplicado escalarmente con el vector C, lo puedo calcular de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que hay una formulita para calcular el producto escalar que nos dice que
El producto escalar entre dos vectores es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿sí? Eso es lo que voy a usar aquí. La magnitud del primer vector la puedo calcular de esta forma, o la voy a escribir de esta forma: magnitud del vector que resulta del producto vectorial entre A y B. La magnitud del vector que resulta de esto. ¿Listo? Multiplicada por, miren que esta es la magnitud del primer vector, multiplicada por la magnitud del segundo vector, que la voy a llamar C. ¿Sí? Esta es la magnitud del segundo vector, que sí conozco esta magnitud cuánto vale, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Y aquí viene ya la explicación teórica que se necesita saber, se necesita comprender un poquito lo del producto vectorial. Para eso voy a hacer un dibujo. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar los dos vectores A y B. Voy a dibujar el vector. El vector A puede ser de esta forma y el vector B de esta forma. Sí, algo así, solo es para que se entienda algo. Y miren este vector que voy a dibujar aquí, que es perpendicular a ambos. ¿Listo? Entonces a este ángulo lo voy a llamar alfa, ¿sí? Porque no es este ángulo teta. Miren que este ángulo teta es el ángulo que forma el vector C, o el vector C con el vector que resulta del producto vectorial. ¿Listo? Si yo a este vector lo llamo A y a este vector lo llamo B, mire que por definición, cuando uno calcula el producto vectorial entre A y B, o sea que cuando uno hace esto, lo que resulta es un vector que es perpendicular a ambos. Y por la regla de la mano derecha, si ustedes colocan su mano derecha de tal forma que sus cuatro dedos, excepto el pulgar, sin contar el pulgar, apunten en la dirección de A, y cierran la mano luego en la dirección de B, si hacen eso, colocan los cuatro dedos aquí y cierran la mano en la dirección de B, el pulgar apunta en esta dirección. Esa es la regla de la mano derecha, ¿sí? Y esta es la dirección en la que apunta el vector que resulta de esto, ¿sí? O sea que este vector que acabo de dibujar aquí es el que resulta de hacer el producto vectorial entre A y B. No sabemos cuánto mide, pero por la definición del producto vectorial sabemos que apunta perpendicular a ambos y la dirección en la que apunta está dada por la regla de la mano derecha. A donde apunte el pulgar va a apuntar ese vector. ¿Listo? Miren que si hacen el mismo ejercicio para B cruz C, o sea, si hicieran B cruz C, perdón, B cruz A, deben colocar los cuatro dedos a lo largo de B y cerrar la mano en dirección de A, y lo que les va a resultar es que el vector va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Porque el pulgar apunta hacia abajo en ese orden. ¿Listo? Por eso en el producto vectorial el orden de los vectores sí es importante. En este caso pues nos están diciendo que A cruz B. Entonces mire que el vector que resulta del producto vectorial A cruz B apunta de esta forma, donde se cumple que es perpendicular a B y también es perpendicular a A. ¿Listo? Y si nosotros sabemos que A y B están en el plano XY, ¿sí? Están en el plano XY, entonces este vector que resulta de hacer el producto vectorial entre esos dos vectores debe estar en el eje Z, porque el eje Z es perpendicular al plano XY, por lo tanto es perpendicular tanto a A como a B, ¿sí? Eso nos demuestra que esto apunta en la misma dirección que el vector C, porque el problema nos está diciendo que el vector C está o apunta en la misma dirección que el eje Z, ¿sí? Por lo tanto podemos decir que lo voy a hacer aquí montadito, o hagámoslo acá. Por lo tanto podemos asegurar que el vector C también apunta en la misma dirección que este vector que resulta del producto vectorial, ¿sí? Miren, ¿qué acabo de decir? Que el vector C es paralelo al vector que resulta del producto vectorial, ¿sí? El vector C apunta en la misma dirección. ¿Y qué pasa si apuntan en la misma dirección? Pues el ángulo que forma este vector con el vector C, pues es cero, si se dan cuenta, porque están apuntando en el mismo sentido. O sea que aquí el ángulo valdría cero. Aquí lo hice separado para que se note, pero
Esos vectores deben estar uno encima del otro, pues prácticamente así, ¿sí? Miren que ahí el ángulo que forma es cero. Por lo tanto, de esta gráfica ya podemos decir que este teta, el ángulo que forman esos dos vectores, el vector que resulta del producto vectorial entre A y B y el vector C, es cero, ¿sí? Y eso es muy importante porque ya sabemos cuánto vale el ángulo, ¿sí? De modo que de acá ya podemos decir, en parte ya podemos decir que A cruz B punto C es igual a la magnitud del vector que resulta del producto vectorial entre A y B por la magnitud del vector C por el coseno de quién, de cero, ¿verdad? De cero, porque ya comprobamos que teta vale cero porque están apuntando en la misma dirección. El vector C y este vector que resulta del producto vectorial entre A y B apuntan en la misma dirección, por lo tanto el ángulo es cero. ¿Por qué es importante que sea cero? Porque el coseno de cero, si hacen en la calculadora coseno de cero, pues debe resultar 1, ¿sí? Esto es 1, ¿sí me entienden? Esto resulta ser 1. Por lo tanto, aquí ya puedo decir que A cruz B punto C es igual a la magnitud del producto vectorial entre A y B por la magnitud de C por 1, ¿verdad? Multiplicado por 1, porque el coseno de 0 es 1. Pero cuando uno multiplica por 1, cualquier cosa multiplicada por 1 da la misma cosa. Por lo tanto, el 1 puede quitarse y va a dar lo mismo, ¿sí? Eso. Entonces ya, mire que ya redujimos un poco. La magnitud del vector C la conocemos. Nos falta conocer es la magnitud de este producto vectorial. Pero para para esa magnitud también hay otra formulita. ¿Cuál es esa otra formulita? Pues nos dice que, esa formulita nos dice que la magnitud del producto vectorial entre dos vectores es igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, que yo lo llamé alfa. Miran, aquí en el dibujito lo llamé alfa. Eso. Entonces mire que para poder calcular esta magnitud debemos conocer el ángulo alfa, porque si conocemos la magnitud de A y la magnitud de B si son conocidas. Para conocer exactamente este ángulo alfa, pues primero sabemos que estos dos vectores, el A y el B, están en el plano XY, porque aquí nos están diciendo, ¿no? Nos están diciendo eso. Entonces dibujo el plano XY para poder ver bien esos ángulos. ¿Listo? Dibujemos el plano XY por aquí, pequeño. Por aquí estaría bien. Solo es para darnos una idea de qué ángulo es el que tenemos que hallar. ¿Listo? Aquí tenemos el eje Y, para acá el eje X, para acá el eje Y negativo y para acá el eje X negativo. ¿Listo? Ahora revisemos el problema. Mire que dice que el vector A tiene una magnitud de 5 y un ángulo de 26 grados medido del eje X al eje Y. Entonces el vector A, pues más o menos, sería este. Dibujémoslo con otro color. Sería este de aquí, pequeñito. O pues forma un ángulo pequeño con respecto al eje X. Y mire que conocemos que esto vale 26 grados. ¿Listo? Ahora, el vector B dice que tiene un ángulo de 63 grados medido en el mismo sentido. Por lo tanto, el vector B, mire que desde el eje X al eje Y hay 90 grados. Si es de 63 grados, pues debe estar un poquito antes del 90, ¿no? Por ahí podríamos decir. Sí, 63 grados. O sea que todo este ángulo de aquí, perdón, todo este ángulo de aquí, miran desde el eje X hasta donde está el vector B. Bueno, coloquémosle nombres. Este es el vector A y este es el vector B. Desde el eje X hasta donde está el vector B vale 63 grados. Todo ese ángulo. ¿Listo? Sí, está bien. Pero mire que yo quiero encontrar el ángulo alfa, que es el ángulo que forma el vector A y el vector B. ¿Sí? ¿Cuánto está bien? ¿Cuánto están abiertos esos dos, uno respecto al otro? O sea que lo que yo quiero encontrar es este ángulo de aquí. ¿Listo? Ahora, el vector B, mire que yo quiero encontrar el ángulo alfa, que es el ángulo que forma el vector A y el vector B. ¿Sí? ¿Cuánto está bien? ¿Cuánto están abiertos esos dos uno respecto al otro? O sea que lo que yo quiero encontrar es este ángulo de aquí.
estico de aquí, alfa, ¿sí? ¿Cómo encuentro ese alfa? Pues si se dan cuenta, si yo al ángulo grande de 63 grados le resto el ángulo pequeño de 26, si a todo este pedazo le quito este pedacito de aquí, lo que me resulta es el pedazo que está en rojo, el ángulo alfa, ¿sí? Entonces mire que yo ese ángulo alfa, lo puedo escribir aquí, alfa lo puedo escribir como 63 grados, que es todo este ángulo grande, todo este, menos este pedacito, ¿sí? O sea, 63 grados menos 26 grados. ¿Listo? Si están viendo los números, 63, 26, eso. Y pues eso lo podemos hacer en la calculadora si quieren o a mano. Nos quedaría 63 menos 26 y resulta 37. Entonces mire que ya sabemos que alfa vale 37 grados. Por lo tanto ya podemos calcular esta magnitud, ¿sí? Eso, por lo tanto ya sabemos cuánto vale esto. ¿Listo? Eso. Entonces podemos calcularlo aquí. La magnitud del producto vectorial entre A y B es igual a la magnitud de A, que vale 5, la magnitud de B vale 4. Entonces magnitud de A, que vale 5, eso está en metros, ¿en qué está? A ver. Bueno, no tiene unidades, son números nada más. 5 por 4 por el seno de alfa, pero alfa vale 37 grados. Esto ya lo hacemos en la calculadora y obtenemos que A cruz B, o la magnitud de A cruz B, es igual 5 por 4 por el seno de 37. 5 por 4 por el seno de 37 es igual, aproximado a 2 decimales, queda como 12,04. ¿Sí? Miren que ya tenemos la primera magnitud que necesitábamos para calcular el producto escalar, para reemplazar aquí en esta ecuación de aquí. ¿Listo? Ahora ya podemos calcular eso. Entonces mire que sustituyendo este resultado en la ecuación que necesitamos para resolver lo que nos piden, pues resulta que el producto vectorial entre A y B, producto vectorial entre A y B, y esto, producto escalar con el vector C, resulta ser la magnitud del producto vectorial, que ya sabemos que vale 12,04, por la magnitud del vector C, que vale, ¿dónde está? Magnitud del vector C tiene 6, miren, aquí nos están diciendo 6, por la magnitud del vector B, que vale 6. ¿Sí? El coseno del ángulo ya sabemos que vale 1, ya redujimos eso, entonces ya podemos comprobar que esto es igual a 12,04 por 6, 12,04 por 6, y esto resulta ser 72,2, 72,2. ¿Listo? Y esta sería la solución. Miran, este es el valor que resulta de este producto mixto, o de este triple producto escalar, como lo quieran llamar. ¿Listo? Este problema estuvo larguito, espero que haya sido claro, que se haya entendido la definición y cómo se usa el producto vectorial y el producto escalar. Eso. Bueno, espero que haya estado claro. Por favor, si les gustó, si les ayudó en alguna tarea o les ayudó a entender este tipo de productos, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Les agradezco, muchas gracias y hasta luego.